me oyen, yo voy a ver quién duerme al fondo y ya. Buenos días, muchas felicidades desde ya, les felicito y también tienen mucha suerte de que haya este curso cerca de la casa de ustedes. ¿De dónde viene? ¿Del primer departamento? ¿Quién está? Solo uno. Solo uno. Vamos a hablar después porque mi familia viene de ahí. Yo soy de Asunción, pero soy más concepcionero que ustedes. Este es el único lugar donde uno tiene que apagar la luz para ver mejor. Es una de las cosas que tienen que ir también aprendiendo. Eso no quiere decir que apaguen totalmente la luz y no vean nada. ¿Y dónde está la puerta para salir? Tienen que tener una luz, pero que no les moleste un poco hacia un costado. Eso ya van a ver en sus instrucciones. Fíjense bien, para fijarse bien en las clases, y asistir a las clases. Procurar asistir a las clases. Y aparte de lo que escuchen en las clases, ustedes van a ver que los instructores les van a dar consejos. Esos consejos anoten porque ellos los utilizan. La ecografía a través de los tiempos es saber un poco cómo vino, hace cuánto tiempo vino. No tiene 100 años. Y cada vez se va utilizando y mejorando mejor, como ya les dijeron, y como van a ver en los aparatos modernos. Entonces, fíjense que vamos a ir repasando esto. Es una historia, es como cuando uno, estamos ahora, es un lanzamiento de un libro. Este es un lanzamiento de un libro. Y ahora vamos a ver el prólogo. Después, cada clase que vayan ustedes asistiendo serán los capítulos. Y al final, el examen final será el final, que es el comienzo de la vida práctica de ustedes. La práctica de ustedes debe ser importante, siempre y cuando pueda, como dijo el doctor Mendoza, practicar. Si sale mal, no importa. Practica. Yo siempre vengo otra vez a clase para repasar, para aprender. No se olviden. Y como van a tener los temas, antes del tema, vean y repasen la ecografía. Ya sabemos el hígado, está por ahí, la vesícula, lo pasaron. No solo para repasar, pueden repasar juntos, pueden repasar con algún compañero. Y entonces vamos a ir viendo los nombres que se les dio a la ecografía, sonografía, ultrasonido. Ustedes saben que el ser humano también quiere ser, está bien, investigador privado, él quiere estudiar, quiere poner su cosa. Y así surgen cosas nuevas que a veces después no se usan a los 4 o 5 años. Por eso siempre hay que estar haciendo clases. Vamos a ver qué pasa. Es muy aceptado porque al principio no le dieron mucho caso, pero con el tiempo, incluso los psicólogos, porque después resultó que para aquí es una de las cosas más útiles, actualmente prácticamente en cualquier sector del cuerpo se puede usar, fueron las propias pacientes, antes de haber toda esta tecnología que había, pero había otra tecnología que era. Entonces, el partero, médico ginecólogo que le controlaba el prenatal a la paciente, le pedía análisis, esto, el otro, ¿verdad? Y le dice, ¿y la ecografía? Pero la propia paciente obligó a los médicos a ponerla todo reglamentado, como vamos a ir viendo, cuántas se hacen, cuándo se hacen, cómo se vuelve a hacer. Y hay que tener mucha paciencia también, porque a veces hay que tener un método muy práctico, es un método auxiliar de diagnóstico.
ya, puede ser que ustedes estén en el medio del desierto y la coreografía de usted va a seguir siendo el dedo, como dijo el profesor, pero no tienen la estructura visible. Pero por ese dedo, y lo que ya saben, ustedes tienen la estructura visible en el cerebro de ustedes. Parece difícil, ¿sí? Si no, sería muy aburrido. Y entonces hay que seguir control. Auxiliar de técnica quiere decir que el que maneja es nosotros. Que tenemos errores, lastimosamente. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Fijar, hacer bien, seguir todas las leyes, por todo lo que tenemos que hacer que nos enseñan. Pero somos nosotros los que vamos a ver. No, es lo mismo que un aparato que se llama auto, vehículo, tiene otros nombres según el país, tiene 4 ruedas, un motor, claro, es útil, pero si lo usamos bien. Lo mismo la moto y lo mismo la bicicleta, ¿no? Siempre es útil. Ahora viene la IA, la inteligencia. Lo que interesa es nuestro cerebro que tiene 1 kilo, no sabemos ni qué es una. Cada vez lo estamos usando más, pero que lo usemos mejor. A veces lo usamos para matar a otros. Y lastimosamente a veces de la guerra provienen algunos progresos. Por ejemplo, ustedes como fue progresando y como progresó el antibiótico, en la década de 1920 más o menos, en que nosotros con los chinches que tuvimos acá no pudimos festejar el centenario de nuestra independencia, porque había los chinches y demás. Ya alguien descubrió que el hongo era bueno. Pero se olvidaron de eso hasta la década del 40, siglo XX, en que lo usaron como un antibiótico en la Segunda Guerra Mundial. Lastimosamente se tomó la primera. Después es una cosa muy práctica, porque enseguida se hace. Y también puede ser cortante, es cortante. Y no, algunos dijeron que sí, otros que está bien, alguien diga que sí, pero que aunque lo tengan, no sé nada. Entonces se revisa, se replica, y estos son otras zonas. No es como radio. Radio, de los días, al principio se usaba, como si fuera una cosa de moda todo el tiempo, y tiene su concepto sagrado. En cambio, esto se pensó en eso, se hizo todos los estudios y no la tiene por el tiempo que se usa y en la capacidad que se usa. Se van a ir viendo que en las diferentes clases o capítulos de este libro que se abre hoy. Es muy útil, es cómodo, puede trasladarse a otro lado. Los equipos de radiología, la persona tiene que trasladarse aquí el equipo que necesita puede trasladarse al o a la. Entonces todo eso hace una diferencia. En general los precios, salvo el que impone el precio, son accesibles, para no decir económicos. Vamos con ello. Lo primero fue tenía imágenes físicas, como los rayos X, lo que se refiere por el equipo de la radio. Y cuando yo comencé, hace unos días, también los radiólogos querían hacer todo lo que pero con el tiempo se está haciendo su especialidad. Ahora, a diferencia de los radios, la ecografía, como van a ver ustedes, es una onda sonora.
observación y trabajo. Como ustedes que van a observar y trabajar, cosas que otros que observaron trabajar, pero ustedes lo van a hacer para destruirse a su función de cerebro que tienen ellos. Aparte de tratando de comer, que se haya peinarse o afeitarse. Una cosa afecta. Y lo que tenían, algunos míos les faltaba, estaban desesperados que se ponían pelucas, su pelo y demás. En cambio ahora se pela y quedó famoso. Y así. Y encima le gustó al otro sexo que le importaba. Very important. Bueno, estos avances en distintas partes de la medicina, como vamos a ver en las fechas seguidas, sobre todo en ginecostetricia, cardiología, donde más utiliza es la ginecostetricia. Después viene toda la parte abdominal, y otras también sumamente útiles porque es sumamente práctica, rápida y el fondo también. El ejercicio, ¿ves? Que es una ejercicio. Hace necesarios otros procedimientos que hacen. Por ejemplo, la medición de orina, cuando tiene la parte renal, la vejiga y esas cosas, se van a dar una cosa bien sencilla, una fórmula, y nosotros antes era todo presentar una componente que tiene que lo interesaba más, una serie de. Lo otro, por ejemplo, se pensaban en detectar algunas piedras en la piel. Todo quedó poquito. En cambio ahora es que para los pacientes, para los que tienen la sintomatología, para los pacientes y ya van a ver ustedes los problemas a veces, pero que es sumamente rápido, táctico. Y en ginecostetricia se hizo algo, ese fue el que más le dio vuelta porque podía afectar al embrión del cuerpo, pero se vio que hizo no es, se hicieron bien, se hicieron en tabla, se midieron las distintas partes del embrión y del feto, ¿sí? Y se pudo estudiar el crecimiento y el desarrollo. No solo una vez, sino en el curso, así como se estableció cuántas veces la paciente embarazada debe asistir para el control clínico. Y acuérdense del clínico, porque existen muchos aparatos, aunque sean caros, a la larga los empleamos y a la larga los. Pero el primer aparato imperfecto. Es un gran aparato, así como está, imperfecto, porque está ocupando el lugar. ¿Qué hace? Si le enchufamos a la corriente, que lastimosamente ya no tenemos corriente eléctrica en este país, no tenemos un tranvía. ¿Algunos de ustedes conocieron los tranvías? No hay ninguno de ellos. Bueno, tengo que ganar. Entonces, el primero son, ¿qué es lo que tienen que tratar de es un buen aparato? Pero si no le usan bien ese aparato, claro, ustedes no le hacen cada tantos kilómetros un control, van a tener problemas. ¿Tienen un aparato? Muy bien. En ginecostetricia entonces se puede estudiar todo ese crecimiento de esta manera. Observar, por suerte, el 90% va a ver qué problemas puede haber. ¿No? Y ya llega a hacerse la negligencia médica, no más. No. Porque podemos descubrir algunas cosas que podemos solucionar. El ultrasonido, fíjense, no es único. Siempre estuvo. Si alguna vez fueron a una construcción bien al norte, porque en el terreno no sacaron eso, porque después de la guerra no sacaron cualquier cosa, y no hicieron deuda. Hay unas cavernas ya por la zona de
entran, ¡oh! Y a veces una pieza no es gestora, es fantasma, porque eso existe en los libros, y de ahí, pues, y ustedes van a ver cómo, por suerte, hay algunos que utilizan su cerebro y fueron descubriendo esta cuestión del siempre. Y siempre está. Cuando vayan una vez griten, sonríen para que él se ría de la locura de ustedes, porque a veces no hay muchas cosas que son realizadas. Ojos observadores, mentes, se dedicaron a hacer eso. Ahí está uno. Gallardo, conectar, recomponerse, sobre todo el viejo museo. Hay una oscuridad tremenda. Y ese sonido va, choca, y vuelve a él, y él se da cuenta que chocó calcula la distancia y decide, voy a la izquierda, voy a la derecha, voy arriba, voy abajo. Todo eso tiene más impresionante el cerebro de esta gente que fue estudiando desde el también. No lo conocemos porque no tenemos hermanos. Acuérdense que nosotros somos una isla rodeada de tierra, como dijo el abajo. Tuvimos, en la época de la colonización española, se venían más colonizando porque éramos salvajes, porque ahora esos salvajes andan todos de nuevo. Con este calor no quieren mandar vestido. Además había agua por todos lados. Todo lo que es Porto Alegre, por ejemplo, era todo parte de la colonia española. Y ahí esa zona del mar se llamaba Mar del Paraguay. Fernando Aranzabel le dijo al rey para gobernar esto, se imagina, a pie y en a caballo. Vamos a dividirnos a tener distintas administraciones. Se enojaron todas, ¿por qué nos van a sacar por una? Y era todo de la colonia. Y ellos vinieron para los partidos para colonizar. El delfín también tiene la misma. De la y luego Pierre Curie. Ya en 1881 estamos siglo XIX, de la mitad para el final. Fíjense que no hace mucho. Fíjense que no tenemos ni 100 años. Hacen esto que se llama el efecto pieza. Ponen un campo eléctrico determinado. Este cuarto que se genera esas ondas altas frecuencias. Eso van a ver en las próximas clases, nada más que yo les cito. Y fíjense la fecha. Y fíjense en la fecha 1880, más o menos 1800. Esta es una en la Universidad Nacional de Educación. Tiene el Facultad de Derecho, de Filosofía, Medicina. Comienza medicina. La primera promoción, más o menos de 10 alumnos, reciben el siglo siguiente, el siglo XX, en 1904. Algunos apellidos del doctor Migón, bueno, porque Moreno, el doctor Odriozola, que hablaba de casa, bueno, la que era su casa, el Odriozola, que fue ministro de salud durante la guerra de Chaco, y así se fue, y después se suspendió un tiempo la democracia. Creo que era por tratar de uno, no tenía parte después, en 1918, pero fíjense en la finales del siglo XIX. Y esto que ocurrió, que dio origen después de la plata lo que hicieron la película, el Titanic, los barcos de Norte,
Lo empieza con lo que hay y se convirtió en el mundo. A partir de ahí, entonces, empiezan a pensar que no podemos tener algo que pueda encontrar estos obstáculos para evitar esta. Y así es como se van saliendo en el 16 del siglo XX un emisor y receptor piezoeléctrico utilizando el efecto de los pulsos. Entonces, no solamente emitía, sino que recibía lo que emitía y podría decir, algo pasa, estamos a tal distancia, vamos a activarlo, como el querido Murcia. Bueno, ahí está. Y lo primero que se hizo fue para medir el fondo de. Pero fíjense en esa fecha, 1916. 1916, lastimosamente estamos a la fecha. Incluso hay guerras, ustedes tuvieron historias, ¿no? de 30 años, de 100 años, una barbaridad. Y ahora mismo se recuerda cómo estamos con Ucrania y Rusia. Cosa por el y que afecta al resto del mundo también. En 1926 estamos en la mitad de la guerra europea, o Gran Guerra, que lastimosamente después se llamó Primera Guerra Mundial porque hubo una segunda. Y ahí se produjo el primer emisor, en esa época, y se utilizó para medir la profundidad del fondo. Pero ya en esa época empezaron los aviones. Parece así que en 1916 parece nuestro siglo de pilotos. Ustedes vieron el avión que volaba así de pilotos. Cuando fue a Alemania, cuando se inauguró el nuevo edificio de nuestro aeropuerto, que se llamó General Estrona, como todo lo que había se llamaba Estrona. Salió él, desapareció. Pero ¿cómo era hecho? Yo he hecho muy bien, ahí había una confitería donde nos íbamos todos de una maravilla. Y había cine, veía el cine y todo. Ahí está colgada la réplica. Es el mismo aparato. Si ustedes van, dicen, pero volar. Impresionante cómo, pero ya pienso en aviones y también había submarinos y se fueron mejorando. Y esto no solo detectaba el fondo del mar, sino que empezaron a usar para detectar los submarinos y así. Ayer, en el 16 ya de la guerra. O sea que la guerra también, como el asunto del hongo del antibiótico, penicilina, se usa en la Segunda Guerra y salvó muchísimas vidas, como las anticetánicas, etcétera, las vacunas que ustedes no se querían poner. Pero fíjense, ahí está el submarino y los aparatos. Y ahora otro. 1928, vamos a avanzar. Utilizó todas estas cuestiones para estudiar fisuras en los metales de los barcos, tenían un problema para hacer. Fíjense cómo va lentamente, pero en medicina todavía tiene que llegar a mediados del siglo XX, ya vamos a ver el sistema. Eso fue en la industria, que es lo que generaba el dinero. Viene el tren y todo lo demás que se puede decir. Este neurólogo y el hermano son los primeros a buscar en la parte de su lugar de combate, la neurología, a principios de los 40. Y empiezan a medir vestículos cerebrales, ciertas zonas y dicen por qué si usamos acá no usamos para el resto del cuerpo. Y se van a avanzar. Pero fíjense, todo el cachivache, perdón, no era cachivache, sino lo que había en esa. Ustedes ven y estudian
era un edificio. Un edificio. Y ahora es como, por ejemplo, yo me acuerdo que para sacarme fotos, me iba hace 2 o 3 días a la Plaza Uruguay y estaba un fotógrafo que sacaba. Y mientras revelaba él, porque él revelaba ahí, nomás tenía todo por revelar, yo daba vuelta a mi bicicleta y después le llevaba la foto. Ustedes se imaginan que ahora la gente se va al baño, la foto. Antes nadie quería, había que buscar al fotógrafo. Para que te sacara la foto acá, un fotógrafo. Fíjense cómo eran todos esos aparatos, que fueron simplificando, modificándose y modernizando la manera. Y se siguen ahora ya publicando y se investigan en todas partes de 40, 50, la transmisión de estudios se publican, digamos, y se hacen los traductores que van a ver ustedes, pero hay algunos de ustedes que están usando ecografía ya, ¿sí? Ninguno hace ecografía. De golpe. Pero si ya hiciera, a lo mejor corrige su perfume. Porque todos los instructores, todos los profesores que van a tener, tuvieron su perfume. Por eso es lo mismo. Y repaso la práctica y aprendo la práctica. Y incluso con una vocalista. Bueno, los traductores son una parte de los técnicos, es donde se genera el microfonía y el que recibe la microfonía y el que está en contacto con la zona que queremos estudiar. Yo sé que traductores era como una línea de mar. Ustedes se acuerdan de cómo eran los baratos y ahora ahora se hicieron más sencillos. Y después ya se hicieron a finales del siglo XX para entrar dentro del cuerpo humano, etcétera, fíjense que es más pequeño. Pero fíjense cómo eran todos ese aparato. Cada vez se iba necesitando. Y en 1940, Sí. ¿quién nació en 1946? 29 de junio, día del Papa, en esa época era feriado, pero ahora ya no somos más católicos. No. Calculando la edad. Ya me dan un gallo. Antes calculábamos con los antecedentes. Y ahora la costumbre. Bueno, el primer equipo, como de costumbre, los alemanes. Alemania es un país que yo admiro, estuve en Francia, pero admiro. Pero todavía no sé. Pero la CIME empezaron a hacer todos estos aparatos, otras empresas que vamos a ver después, la Austria, esta, Francia, y la Mitsubishi, conocido, que conozco por la punta, y los japoneses son impresionantes, excelentes, pero muy estrictos en el trabajo. Hay gente, yo tuve una compañía que nació en obligado, es paraguaya, pero todo lindo, todo eso. Y le llevó a los hijos a y después un rato los trajo otra vez, porque marchaba distinto. Porque que ella se crió, no los alemanes, ya está alemán, todo. Bueno, muy bien. Siguen presentando este diagnóstico en medicina. Estamos avanzando. En el 48, fíjense, estamos avanzando. Ninguno nació en esa época todavía, ¿verdad? El primer convenio. Ahora hay tantos convenios, no sabes para qué va. Tienes que elegir que te da el cuero para allá. Y es que vas a ir. Hay dos países en distintos meses. Este fue en 1940, dos años después del 48.
50, ya empieza el aparato bidimensional. Ustedes van a ver que les van a explicar en las próximas clases. Y empiezan a estudiar tumores de mama. Ya empezaron a bajar. Primero se empezó con el cerebro y después bajaron por el resto. Y fíjense, el pobre paciente tenía que estar metido en el agua para hacer todos los contactos con la infección. Pero después eso se eliminó porque se mejoraron los aparatos. Ya aquí eliminó el tanque de agua que no tenía que entrar en la parte de la bañera. Una vez a la semana. Entonces, pero fíjense los aparatos. Yo usé porque era como una línea. Bueno, mucho de la parte de ya Donald quiere escoger, aparte de tomar su whisky, también y empieza con la parte ecológica y después con la parte y sigue estudiando y sigue descubriendo cómo medir los distintos sectores del efecto aceptable y ahí comienza todo en 1957 1950 y usa el bidimension se busca concentrar entonces usted parecen los cálculos para medir ya me puede realizar con la mano y tiene tanto tiene tanta tiene tanto tanta fíjense los aparatazos que había y la primera imagen ese negrito que vamos a ver cómo utilizar el negrito y los blanquitos que vamos a ver cómo utilizar los blanquitos en las próximas clases y el profesor Mendoza. Y ahí entonces pudieron ver al útero a la vejiga por dentro, a los pies por dentro, a los ovarios por dentro y a las extremidades. Después se acepta, porque al principio no se aceptaba. Como le dije, ¿quién fue la que lo obligaron a los doctores? La ECOLA. Se fue aceptando y la primera publicación se hace en 1958 en el ASO, que es una revista muy importante. Y Andona entonces es el que cambia un poco el aspecto. Aparte del wiki que tomaba, también esto se publicó, fíjense, van a comparar ustedes las imágenes. Fueron mejorando las imágenes con distintos. Como también era y el B sigue siendo la línea de todo. Después nos despertamos y dice, hay mujeres y hay mujeres. Después miramos, hay agua. El día que nos haya mujeres, agua y mujeres, el fin de las cosas. Mientras haya esto, entonces el modo B, fíjense todas esas imágenes, cómo se fueron progresivamente, pero fíjense cómo eran los aparatos. Es una horca que nos van a marcar al pobre paciente. Pero ya, eso fue mejorado. Pero tanto los que están en la puerta como el que está ahí enfrente, que les presento, mucho gusto, ¿cómo les va? Así. Pero si yo estudio, procuro y sigo estudiando, entonces el otro, ¿no? Fíjense, la imagen, pero es una maravilla. Hay que mejorar, ¿cómo mejorar? Hay que mejorar la década 60. Se van publicando y se van haciendo encuentros y se van estudiando, la gente estudia. Fíjense, una puse para medir, la medida está,
se estudió la placenta, quién veía la placenta, cuando salía después de hacer, cuando saliera la primera previa, y quién le dio un permiso, pero bueno, ahí está, el ectópico, la biopea. Pero ¿qué pasa? Todo esto es importante, pues quién maneja eso nosotros. Si estamos equivocados o si no estudiamos, hacemos más de todo. Tenemos que procurar mejorar. Tenemos que mejoramos el 90%, pero por lo menos vamos a progresar. El ectópico, por ejemplo, el que no se hacía por antes de hacer la ecografía, cualquiera que mirar, ¿qué paciente tengo? ¿Tú qué? Ni. Comienza. Hoy, yo no voy a contar nada, que estoy estudiando. Ayer que me dio la facultad y así no era así. Había que ver el nombre, y cómo se escribe el nombre, porque si el nombre le falta una letra, no, porque le da a otra persona. Y el medicamento lo voy a dar a otra persona una vez. Y el tratamiento le da a una persona una vez. No está perdiendo el tiempo de eso. No estoy perdiendo el tiempo. Este paciente, esperan 50 que se importa sobre este. Entonces ustedes tienen que tener una pequeña historia porque no tienen tiempo para hacer la gran historia para que ustedes. Y a veces están haciendo la ecografía y se olvidaron de preguntarle algo. Y cuando están haciendo la ecografía abdominal, para decir que le van a saber, ustedes no le preguntaron algo. A veces no me olvidan de preguntar. No estoy encontrando ahora lo necesario, lo necesario, para encontrar la vecina. Y después le pregunto, pero sí ya me pego. Pero hay una correcta. Entonces hay que tener cuidado. Tratar de hacer bien. Y el otro, el embarazo moral, que íbamos a ver nosotros si eso está, no podemos hacerle una cirugía para ver cómo está, cerramos otra vez y sigue el embarazo. Yo esto, rápidamente, lo manejan. Gente los aparatos del 62. Se van a incorporar una serie de elementos que les van a ir explicando. Pues, ahí, sin escala de grises, con la escala de grises. Para que vean, se les va a explicar. Pero ¿cómo mejorar? Fíjese, esta la misma imagen, la misma estructura, ¿cómo mejorar? Ya va mejorando y se van descubriendo una serie de cosas. La computadora física, imágenes de onda, cerca del cerebro, medicina, según yo, no sé, se me cura, se los aparatos, se van achicando, pero fíjense, ahí, eso es que le dije, acá está el lápiz. Este yo usé y usaron, pero la imagen. Bueno, en el 73, la medida de ese control, medida de la cabeza, la nalga, y eso va dando la edad, y como va mejorando la estructura, se va descubriendo problemas que pudiera tener la estructura de los peces sexuales. No son muchas, pero se puede saber el peso. Terminar la cuestión del sangrado, estudio de la placenta y de los anexos, del útero, o a veces los úteros son miomas, etc. Pero fíjense, los apartajes, los trans, todo.
Y este individuo Doppler, todos los nombres de Doppler, ayuda ahí en el ferrocarril, todo. 1842, observa el movimiento de las personas dentro de los pasos. Sí, la ciencia utiliza lo que es. Piense como el antibiótico. Fíjense. Y ahí entonces utiliza el Japón, la gente que es un maravillo, el primer aparato lo lanzan en los 80. Y empiezan a hacerse todas estas en el musical y en la uterina y luego también en otras de ya vamos en 1990, estamos finalizando el siglo del color y la serie de utilidades que van a ir viendo. Ya estamos llegando al siglo XXI, nos falta 20 años para terminar la clase. Pero fíjense cómo mejora la visión de las estructuras y poder observar y ahora fíjense que en el 66 ya como una profesión aparte, algo que también están no solo médicos sino también psiquiatras, se fueron haciendo normativas legales, muchos estudios, las tablas, ponen de acuerdo que eso se les va a dar todo y prácticamente se han medido todas las estructuras de la economía. Pero bueno, el cuerpo, incluyendo el resto de nuestros datos. Bueno, ven, Tokio, esa es 3D, otra. Al final de los 90 está el 3D, que prácticamente es como si levantáramos la piedra así y miramos cómo sacar y cerramos. O sea, toda la está como viéndonos uno a los otros. El 3D es una maravilla, ya lo van a ver. Y entra en las distintas posibilidades. Bueno, fíjense cómo se lo ha visto hacer. Cambiar con conceptos, etc. El útero, el uterino, pueden ver. Hablando del movimiento, llamaron 4D, pero eso no es. Ver mejor en las clases que ya estamos terminando, consiste en la posibilidad de volumen. Telesonografía. Podemos comunicarnos unos con otros, pero podemos comunicarnos aquí a la función. También, acá una carta. Pero el teléfono viene a los relojes. Y con el tren, el médico puede comunicarse con nosotros. Prevención, toda una maravilla de la parte moderna que hay que conocer y si es posible utilizar. Eso es cierto, gracias a toda esta gente que trabaja, hay como una empanada de vez en cuando y sigue trabajando y viendo son una maravilla mientras nosotros estamos cansados. Pero nos llega todo lo que es la gente. Y en el paracaídas
verlo. Allá por la década del 70 se construye el hospital, cuando están en la Asunción, de IPS, acá sobre esta cámara, ¿conoce? Un gran hospital. Y está equipado por la CIME. Hemos dicho que la CIME era una de las empresas que estaba. Y viene el mejor. Y entra y lo guarda en un depósito. Todo parado. ¿Dónde está? Estuvo ahí mucho. Nadie sabía para qué servía. Los alemanes mandaron para todas las cosas y mandaron también un decoro de la época. Por 1975. Por suerte, vimos uno de tantos colegas que fueron alemanes, que había estado 12 años ahí, era ACB. Y comenzó a trabajar en IPS. Y en una de esas cosas pasa por el mira, lógicamente la caja tenía en alemán toda la cosa. Cuando estaba en alemán nadie le daba boleta que era pagar la luz. Ausspielen sind guten Morgen. Jawohl. Mira el coche, pero es un aparato, la hace y llega la gente que le dice, esto sirve para esto, y empieza y hace su tesis con 15.000 casos. En 1975 comenzaría la ecografía en el Paraguay, que viene a ser la cereza de la torta, que ya está por terminar porque vamos a ir a tomar después de un cambio. Y eso es 75. En 1980 había el ecógrafo del IPS, el profesor Merzán, un ecógrafo, tenía uno chiquitito en su momento. Examinaba a una paciente ginecológicamente y también le hacía como parte del control. Segundo, y un tercer ecógrafo tenía el propilía también. 1980, 3 ecógrafos para ahora pero una cosa es que hay y otra cosa es que se lo bien. Y por eso siempre tenemos que seguir. Muy bien. ¿Eso me ha cambiado algo?